Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Nuestras ciudades están llenas de esculturas, aunque muchas de ellas son ignoradas por el gran público. De un tiempo a esta parte se han derruido unas cuantas por todo el mundo para redimir un supuesto pasado opresor y otras que se han erigido aunque no recuerden a ningún héroe o persona destacada de nuestra historia por motivos objetivos. Nuestra historia es inmensamente rica y apenas se ve representada en la calle, quizás porque muchos no quieren que cualquiera pueda tener la curiosidad de indagar más allá de lo que los libros de texto o los titulares nos pretenden inculcar. El oficio de escultor, antaño de gran prestigio, hoy es apenas valorado. Todos conocemos figuras como el David de Miguel Ángel y otras obras maestras de hace siglos. Bajo nuestra ignorante mirada del presente, apenas se puede comprender la inmensidad que supone tallar un cuerpo humano con todos sus detalles en mármol u otros materiales, captar los pliegues de una ropa, etcétera, etcétera, etcétera. En España tenemos un gran maestro escultor que a su vez es hijo de uno de los escultores de más prestigio de nuestro país de todo el siglo XX. Seguramente ustedes no sepan quién es, pero estoy seguro que sí conocerán alguna de sus obras. ¿Que quién es este hombre? Vamos a conocerlo. Comenzamos. Bueno, pues el invitado de esta noche es Salvador Amaya. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, he comenzado el programa preguntando o diciendo que quizás no eres tan conocido. Una pregunta que me viene ahora a la cabeza es si el escultor debe ser conocido por sí mismo o debe ser conocido a través de sus obras. El escultor debe ser conocido a través de su trabajo, de sus obras. Es importante que sea así, de esa manera, ¿no? Y que se le recuerde también por sus obras. Lo digo porque hay artistas que quizás sean más conocidos por su persona o por su personaje más que por sus obras. En tu caso entiendo que prefieres que tus obras hablen por sí mismas. Sí, yo prefiero que hablen por sí mismas porque es, el fundamento de mi trabajo es encontrar que tenga sentido lo que hago, el mundo del arte y conseguir con ello que la historia llegue al gran público a través de las plazas y los lugares públicos. Luego te quiero preguntar sobre la historia, que es uno de los ejes de tu obra, pero entiendo que te habrán hecho muchas veces esta pregunta, en especial quizá tus hijos. ¿Por qué escultor? Un niño quiere ser astronauta, quiere ser futbolista, quiere ser muchísimas cosas, pero quizá escultor no entre en el top 10. ¿Qué es lo que se pasó o qué te pasó para ser, en este caso, escultor? ¿Dónde empezó esa manía por dar forma a ciertos materiales? Pues todo empezó desde pequeño, viendo a mi padre trabajar, porque mi padre fue un escultor muy conocido y valorado en el siglo pasado, y yo, claro, me crié en un ambiente bohemio. Ahí lo podemos ver en pantalla. Me crié en un ambiente bohemio y me gustaba mucho ver lo que hacía mi padre, me llamaba la atención, aunque a mí realmente lo que me llamaba la atención era el mundo militar. El mundo militar era lo que me gustaba porque mi familia es una familia que proviene por parte de mi madre del mundo castrense, del ejército, y por parte de mi padre pues era una familia sencilla, humilde, de trabajadores. Y mi padre se dedicó a la escultura por vicisitudes de la vida. Mi abuelo falleció en la época de la Guerra Civil en un accidente y mi padre pues los hijos los tuvieron que repartir y mi padre empezó a trabajar en todas las labores durante la Guerra Civil, ¿no? Era un niño de 9 años. Y de ahí pues fue a Béjar y en Béjar entró en el estudio primero en un estudio de talla de madera y luego con un escultor, con Macías, se llama Francisco Macías, y ahí es donde dio sus primeros pasos, ¿no? Y ahí pues ya pasó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, becado con Salamanca y demás. Y así fue, los inicios de mi padre. Ya mi padre ganó medallas en su época, cuando le tocaba. Hizo la Inmaculada de León, la Virgen Blanca, que está en el centro de León, y muchas obras en aquella época, ¿no? Trabajó mucho. Cuando uno busca imágenes de tu padre, o al menos en Google, destacan figuras
digamos, no realistas, en el sentido de quizá más de divertimento o más amorfas, entre comillas. Tú te has destacado por todo lo contrario, digamos casi hiperrealismo. ¿Es alguna forma de diferenciarte de tu padre, por eso de asociación de apellidos, o en particular es un tipo que te gusta especialmente o que transmite, según tu punto de vista como artista, mucho más que lo anterior? ¿Por qué este tipo de esculturas? Pues a ver, mi padre es un escultor de una época en la que lo que buscaban los artistas era innovar dentro del mundo del arte, ¿no? Hacía un tipo de escultura que era la escultura de moda en aquel entonces. Es la escultura de después de las guerras, por así decirlo, el inicio de los años 30 y todo esto. Yo viví mi infancia con mi padre, pero por circunstancias le ayudaba y demás, pero no conviví con él todo el tiempo que yo quisiera. O sea que mi padre es mi maestro, pero porque yo lo había mamado desde pequeño, el mundo del arte, pero no es mi maestro, por así decirlo, espiritual, dentro del mundo del arte. Mis maestros espirituales son Juan de Ábalos, Mariano Benlliure, Aniceto Marina, son los escultores que a mí me gustaban. Arno Breker, el alemán, y son escultores que me llenaban mucho. Y me gustaba también la escultura arquitectónica alemana, la escultura arquitectónica rusa, de la época de la Segunda Guerra Mundial y los años 30, ¿no? Y ese tipo de escultura me llamaba muchísimo. Vittorio Macho también me gustaba, una serie de escultores y una época concreta. Entonces, el tipo de escultura que yo hago es un tipo de escultura que está basada en las raíces grecolatinas, o sea, en la primera escultura, en nuestra raíz escultórica europea, ¿no? Es lo que más me atrae, la escultura clásica. La escultura clásica, con sus cánones, es lo que a mí me motiva y lo que me mueve. Y lo que hacía mi padre ya trascendía eso. Mi padre era otra idea escultórica. Sí, mi idea es más vanguardista en algunos aspectos. Eso es, la mía no. La mía es una idea con la que puedes inmortalizar personajes, con la que puedes crear héroes, con la que puedes acercar la escultura a la gente común, la gente que no tiene por qué entender de arte, ¿no? Pero tú te esfuerzas día a día y evolucionas igual. O sea, por hacer una escultura clásica, eso no significa que tú no evoluciones. Tú evolucionas de obra a obra, porque siempre tienes que tratar de mejorar, porque si no te quedarías estancado. Y en mi caso, ese es el reto, o sea, seguir mejorando con cada obra, ¿no? El día que no mejore, o que yo crea que no me encuentro a gusto con lo que he hecho, creo que habré acabado, o sea, que ya me sentiré mal, porque, a ver, tengo que seguir viviendo y comiendo, ¿no? Pero no me sentiré a gusto con mi trabajo. Como has dicho, has estado prácticamente toda tu vida dedicándote a este oficio y has dicho algo interesante y mi pregunta es respecto a eso. ¿Has encontrado tu culmen en el sentido de tu estilo perfecto o crees que todavía puedes seguir mejorando en el sentido de perfeccionar ciertos detalles o incluso probar cosas nuevas? Lo digo porque hay gente que dice, oye, en mi culmen, sobre todo los músicos, ¿no? Este es mi mejor disco y a partir de aquí, declive. No. Eso todavía no te ha pasado. El declive no. Yo creo que hay que evolucionar y siempre hay que tirar hacia arriba, pero por satisfacción propia. O sea, no tratando de que la gente te vea la evolución, sino evolucionar tú mismo, ¿no? Porque te vas a ver la obra, las esculturas que hay en Roma, por ejemplo, y muchas veces te dan ganas de llorar, porque dices, joder, yo quiero llegar a hacer esto, pero cuesta trabajo, porque en España hay muchos genios, siempre los ha habido, pero genios de boca. Hay genios de verdad, pero también hay gente que se creen que son genios, y genios no somos nadie. O sea, realmente lo que hay que hacer es tratar de seguir mejorando y seguir luchando por lo que haces, ¿no? Y ya está. A unos les gustará más tu obra y a otros menos, pero es demasiado aventurado querer
compararse con los grandes escultores de otras épocas, ¿no? Esto que dices, bueno, creo que cualquiera que tenga cierta sensibilidad por lo sobrenatural o haya viajado a Roma comparte ese sentimiento, ¿no?, de un llanto casi del alma. Y una pregunta, bueno, a mí me suele pasar cuando lo veo, que me pregunto cómo es posible que hayamos llegado a este punto como sociedad de destrucción o de construcción de cierto arte, cuando de una pieza de mármol te hacían obras irrepetibles como las que vemos en Roma, ¿no? Y hay una pregunta que te quiero hacer, muy semejante quizá a lo que nos hacen como periodistas, si el huevo o la gallina. ¿Eres fruto de una época? ¿Los artistas sois fruto de una época? ¿O los artistas dais fruto a una época? Los artistas damos fruto a una época, porque a mí últimamente me han querido llamar incluso algún periodista, algún periodista, entre comillas, escultor propagandista. No, yo no hago propaganda, yo lo que hago es lo que siento en mi corazón, ¿no? Y creo que es justo y es de justicia sacar del olvido a personajes de la historia de España, porque la historia no tiene ideologías, la historia es común a todos. O sea, si nosotros estamos hoy aquí es gracias a otros hombres que nos precedieron a nosotros. Nosotros somos supervivientes del pasado, por eso estamos aquí, porque si las circunstancias se hubieran dado de otra manera, posiblemente no estaríamos. Entonces, cuando yo hago una escultura del general Menacho para Badajoz, estoy pensando que si el general Menacho no hubiera resistido como resistió en la plaza y hubiera muerto en Badajoz y hubiera resistido esos días, probablemente mi tatarabuelo, que estuvo en aquella zona combatiendo, pues a lo mejor le hubieran matado y no hubiera nacido mi bisabuela, y así sucesivamente. La historia cambia, ¿no? Es cambiante. Entonces, nosotros debemos mucho a toda esta gente del pasado, en todas las circunstancias, incluida Isabel la Católica. ¿Esto es en parte, o es la razón por la cual te has centrado en personajes históricos? ¿Quieres transmitir algo más allá de lo que pueda ser un sentimiento con, por ejemplo, el arte moderno? Sí, me he centrado en eso porque la historia se puede contar escribiéndola. La historia se puede contar modelándola. La historia hay muchas maneras de contarla, ¿no? Y yo lo que quiero es que la gente, cuando vea una obra mía en la calle, los niños se interesen por ese personaje y quieran saber quién es ese personaje. Es muy importante sacar el arte a la calle, porque es una manera de que la gente humilde pueda disfrutar del arte que normalmente disfrutan las élites, en los museos, en las casas particulares. Y mi escultura es una escultura hecha para el pueblo. O sea, yo soy un escultor muy social en ese sentido, ¿no? Esto que dices me gusta y lo comparto, porque es curioso que sobre todo en los niños pequeños, o bueno, no tan pequeños, pero todo el mundo conoce los superhéroes de Marvel, estadounidense, es decir, el dominio cultural al que estamos sometidos es brutal, pero apenas existe un conocimiento de nuestro pasado, yo no te digo lejano, siquiera más reciente. Desde hace unos años hay una fiebre en sentido positivo en España por recuperar parte de nuestro legado. Creo que has aportado mucho a esa fiebre, sobre todo con estatuas como la de Blas de Lezo, la reciente de los Héroes de Valer, la del Legionario en Madrid, que ahora hablaremos de ella. La gente reconoce, no digo a ti en particular, pero reconoce eso que estáis aportando para que haya un impulso de recuperación de la hispanidad o de redescubrimiento de lo que somos, a pesar de lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que además se mueve todo esto mucho en redes sociales, y en otros medios. Hay mucha gente amante de nuestra historia y la historia de España, y muchos se están dando cuenta que la historia es común, es la historia de todos, ¿no? Pero luego hay otros que, siguiendo la leyenda negra o siguiendo ese tipo de justificaciones o cosas, lo que hacen es atacar todo esto. Pero sí, la verdad es que
la gente le gusta mucho lo que se está haciendo. Has hecho esculturas de toreros, escritores, reinas, Isabel la Católica, de militares. Sí. España es un leitmotiv de tu obra. ¿Por qué España? O porque podríamos decir, quizá Europa, has dicho que tu base es grecolatina. ¿Por qué te has centrado en este caso tanto en España? A ver, porque en España hay mucho por hacer. Tenemos una historia muy rica y hay campo para poderlo hacer. Yo en Estados Unidos... Hay hambre, ¿no? Hambre de España. Claro, hay hambre de España. Yo en Estados Unidos tengo una escultura de Bernardo de Gálvez en la Embajada de España, en Estados Unidos. En México también tengo una escultura en una catedral. No lo digas, Miguel, tú por si acaso claro, yo trabajo donde me llaman mis clientes, de donde salen, ¿no? Pero realmente en España es donde me muevo, donde tengo mi trabajo y donde creo que tengo ideas constantes para poder sacar a Héroes del Olvido. Otra cosa es que te apoyen las instituciones o que no te apoyen, ¿no? Y en este caso, lo que más me gusta es que estas últimas obras que estamos haciendo, se están consiguiendo mediante suscripciones populares, que eso es hacer que la gente participe en todo esto, ¿no? Eso es muy importante. Lo que se llama crowdfunding. Sí, sí. Que la gente va haciendo micromecenazgo también, ¿no? Sí, la suscripción popular, de toda la vida en español, ¿no? Sí, pero como la moda llega a través del inglés, pues sí, mucha gente lo entiende por esa palabra. Una de tus obras claves, sobre todo quizá también por donde está situada, en Colón, es Blas de Lezo. ¿Qué supone para ti esta escultura a nivel profesional, también quizá a nivel emocional? Y después te quería preguntar cómo ha sido ese proceso. Bueno, vamos primero al particular. ¿Qué supone para ti Blas de Lezo y cómo fue el proceso de creación de Blas de Lezo? A ver, yo antes de Blas de Lezo había hecho 30 y tantos monumentos ya, ¿no? Pero bien es cierto que Blas de Lezo fue un antes y un después en mi carrera artística, ¿no? Antes no me conocía la gente y a raíz de Blas de Lezo pues fue un despegue importante, ¿no? Esta escultura se hizo con un concurso a nivel nacional y yo tuve la suerte de ganar ese concurso con el 80 y tantos % de los votos, el 83 me parece que fue. Y absolutísima, ¿no? Sí, estuvo, la verdad es que estuvo bien, pero también te tiene que acompañar todo en ese momento, la suerte, que tienes el modelo más bonito o lo que sea. Y hice la escultura, lo que pasa es que fue una escultura que la tuve que hacer en 2 meses, en lo que es el modelado, porque la querían inaugurar en una fecha concreta, se fueron retrasando una serie de cosas y el encargo llegó en mayo o finales de mayo y en julio tenía que estar la escultura en fundición porque había que inaugurarla para el 12 de octubre. Que al final esa escultura se inauguró en noviembre, pero no fue por culpa mía, porque la escultura estaba hecha y el pedestal también, sino porque cambiaron los planes y ya está. El caso es que la escultura estaba en su sitio y en su momento, ¿no? Y el tema emocional de esa escultura es que durante el modelado de esa escultura perdí a mi hermana a la semana de empezar con el modelado y falleció mi padre una semana antes de inaugurarla. Entonces fue algo muy fuerte dentro de mi estado de ánimo, ¿no? Por eso es una escultura que tiene un significado especial para mí. Es una escultura que es cierto que me hubiera gustado tener más tiempo para poderla realizar, pero yo estoy muy contento con el resultado. Y se ha convertido en un icono, en un símbolo. Sobre todo porque recuperas a un héroe visualmente olvidado de la memoria de España, y que eso quizás es una de las labores que tienes como artista. Que quizá no lo sientas como tal, pero tienes una cruz, en el sentido positivo de la palabra, que es poner cara a muchos héroes olvidados. Se dice que nadie muere hasta que no es olvidado. Prácticamente estás resucitando a muchas personas con tu obra. Sí, es que realmente tú cuando haces una obra de arte y creas una imagen,
esa imagen puede estar encerrada en un museo y es complicado que la gente pueda acceder a ello. Pero cuando es algo que está en la calle, te cruzas con ese algo, ¿no? En este caso es una obra de arte y ya le pones cara a ese personaje, ya tienes interés por saber quién es. O sea que sí, que es importante. Has dicho que te hubiera gustado tener más tiempo para la anterior estatua, has dicho 2 meses. ¿Cuál es el tiempo habitual que tardas entre que te pones con el diseño y que dices listo para impresión? Pues las esculturas, el tamaño normal con el que me gusta trabajar, porque mis esculturas las hago directamente, o sea, no utilizo bocetos previos ni nada, ¿no? Las hago directamente a su tamaño. Y el tamaño con el que me siento cómodo, con el que me gusta trabajar, son entre los 2,60 m y los 3 metros de altura. Normalmente para eso necesito unos 4 meses para modelarlo, 4 meses. Y luego para la fundición un mes más, entre 1 y 2 meses, o sea, unos 6 meses de tiempo. Y dices que no haces ni bocetos. O sea, Hombre, hay ideas, dibujas igual que se preparan ideas, de ropa. Se preparan ideas y con las ideas pues se hace el trabajo. O sea, pero vamos, los bocetos de un escultor suelen ser bocetos rápidos. Luego, con esa idea, presentas la idea al cliente y si le gusta, viendo cómo trabajas y cómo has trabajado, con la trayectoria que tienes detrás, pues ya preparas el modelo, porque para mí la creación está en la obra definitiva, en la obra grande, ¿no? Entonces yo me pongo con ello y mi cliente viene al estudio, lo ve y ya está, y cuando me lo aprueba, pues me pagan a mí. O sea, yo no soy una persona de estas que te exigen un dinero por adelantado para hacer las cosas, porque para mí lo más importante es estar yo primero a gusto con mi trabajo y luego que esté mi cliente a gusto con él. Entiendo que en ese proceso no tienes espacio para el error. Quiero decir que no es como dibujar que dices tiro el papel y vuelvo a empezar. Si tú te empiezas con un modelo de 3 metros de altura... No, ya tienes que tener claro lo que quieres hacer. Tienes que ir a piñón fijo. Tienes que tener claro porque una escultura requiere un esqueleto, un esqueleto interior, como el esqueleto humano, de hierro, que no admite modificaciones, porque tiene que soportar luego mucho peso. El peso del barro, que aproximadamente será 1 tonelada, y luego el peso del molde de silicona y escayola, que puede ser otra tonelada. Entre 2 y 3 toneladas puede aguantar una estructura, ¿no? Entonces tú no puedes... ¿Esa estructura también la haces tú? Sí, sí. No, yo hago la escultura desde que empiezo a colocar la estructura en el suelo. Es como la estructura interna de un edificio. Pues una escultura es algo parecido. O sea, todo ello lo tienes que diseñar y hacer tú porque no se puede salir ningún hierro de la escultura. Nada puede fallar. Entonces, para eso lo que utilizo en ocasiones es un modelo humano para sacar medidas y todo está hecho con proporciones, está proporcionado desde el inicio. Todo se hace a escala y lo preparas a su escala definitiva para que nada falle, para que luego encaje todo como tiene que encajar, no encuentres nada extraño, ni desproporciones, ni cosas raras, ¿no? Y así es como se hace la escultura clásica, se ha hecho así de toda la vida. ¿Te ha pasado alguna vez que tengas que empezar de cero? Es decir, que no estés a gusto con cómo estás yendo y digas, mira, ramplo con todo y vuelta a empezar. Pues sí, me ha pasado en ocasiones, sobre todo al principio de mi carrera, estar con una escultura y no ver la cara, que no me gustaba cómo estaba quedando, quitar la cabeza entera y volverla a empezar. Eso es normal. Y no luego puedes trabajar por piezas, como si fuera un Playmobil. No, aquí en la escultura tú lo que haces es poner barro en toda la estructura y luego ir avanzando poco a poco, que es como se ha trabajado el arte siempre, desde la antigüedad, ¿no? Tú vas trabajando, preparas el modelo es el original, que es el barro, ¿no? Y vas avanzando hasta que llega un momento en que ya no sabes por dónde seguir porque lo ves bien. Y cuando tú lo ves bien, entonces llega el momento del molde. Pero no me he quedado
en alguna ocasión, alguna escultura que era personal, era una cosa, no era un encargo, era una cosa mía, de repente entraba un encargo o un busto, un retrato o lo que fuera, perdía interés por esa obra y la dejaba ahí, o la destruía, la desmontaba, porque no me acababa de encontrar a gusto con ella. A lo mejor era un desnudo o una cosa así, ¿no? O sea, que en tu estudio no vamos a encontrar obras a medio hacer. No. Lo que No. empiezas lo terminas. Sí, me gusta empezar la obra con la que estoy, terminarla y es parte del pasado, y ya empiezo con otra. ¿Empiezas la casa por el tejado o empiezas por los cimientos? Por los cimientos. Siempre empiezas a siempre por construir abajo. Sí. Aquí es fundamental eso, porque no es, yo siempre pienso en que la escultura debe de ser solidez y belleza, el resultado final, ¿no? Debe de ser sólida, transmitir la imagen de solidez, de contundencia y a la vez tiene que tener belleza, se tiene que ver desde 365 grados. O sea, tienes que ver desde cualquier sitio, ¿no? Y es importante que el observador la pueda observar desde cualquier punto de vista. ¿Has contado alguna vez cuántas vueltas puedes dar a una estatua hasta que la terminas? Pues no lo sé, pero realmente... Porque estaría bien, muchas como veces, dato curioso, ¿no? Muchas veces pasan más tiempo observando que trabajando. Además, eso me lo dijo mi padre también, que pasaría más tiempo rodeando la escultura y dando vueltas, observándola, que trabajando en ella, porque siempre hay detalles que te gusta tocar, que te gusta, o hay cosas que no las ves y las tienes que variar dentro de esa estructura, que yo siempre tengo márgenes, pero sí, hay veces que... Y además, cada escultura es una aventura. Cuando empiezas con la escultura, como no existe un modelo previo, preconcebido, porque a mí no me gusta tampoco someterme a nada, ¿no? Me gusta poder hacer la obra, y si tengo que modificar algo para mejorarlo, lo puedo modificar sobre la marcha. Entiendo entonces que sueñas o tienes pesadillas con estatuas. Hay veces que no duermo por las noches. Claro. Hay veces que no duermo. Como el escritor que se levanta a apuntar una idea, tú Pues te a mí me levantas pasa igual a igual. mitad de la noche y te pones a trabajar en la obra. Sí, me ¿Eso pongo a cómo trabajar. lo lleva tu familia? Pues mi familia... Ya se ha acostumbrado. Están acostumbrados, sí, pero al principio lo llevaban mal, porque me bajaba al estudio, me subía a las 10 de la noche, pues yo trabajaba 14 horas al día, ¿no? Me subía a las 10 de la noche, cenaba, me acostaba y a las 12 me bajaba otra vez. A lo mejor dormía 2 horas, ¿no? O a la 1 o a las 4 de la mañana. Me desvelaba y me iba. Y ahora lo que me pasa es que me desvelo a las 5, a las 6 de la mañana y intento frenar un poco. Me voy a dar una vuelta, un paseo, porque vivo en una zona, en un pueblo, y estoy en el campo, ¿no? Entonces me voy a andar por el campo. Y si no me come un perro o una cosa de esas que anda por el campo suelto, pues al día siguiente estoy trabajando otra vez. Pregunta obligada con esto de las horas. ¿Trabajas mejor de día o de noche? Depende, porque ahora prefiero trabajar de día, y cuando no tengo horas durante el día porque tengo que hacer otras cosas, o sea, tengo que ir a un programa de televisión o a una presentación de un libro, pues entonces lo que hago es que trabajo o bien por la tarde, o al día siguiente me centro y digo, esta semana tengo que trabajar el fin de semana también, ¿no? Porque tengo que terminar el lunes para empezar con otra historia. ¿Te marcas entonces objetivos? Es decir, esta semana una extremidad, esta semana el torso. Trabajas así, ¿no? Sí. Eso es lo que hago. Pues sobre todo al principio, cuando estoy con la escultura, tengo mi cuaderno y apunto. A ver, tengo que trabajar en las piernas, trabajar en los brazos, o me voy a centrar en la cabeza. Entonces destapas toda la escultura, la observas, la tapas en lo que no vas a trabajar, porque son esculturas muy grandes. Entonces te centras en la cabeza. Pero el resto hay que observarlo y hay que regarlo, porque se tiene que mantener el barro, ¿no? Pero yo normalmente destapo las zonas donde voy a trabajar. No trabajo en todo ello. Trabajo en todo ello
cuando ya está todo avanzado por igual, ¿no? Y ya empiezo a retocar, a pegar retoques generales. Pero me gusta trabajar por zonas en la escultura, sí. ¿Te has caído alguna vez encima de tus estatuas? Encima de mis estatuas no, pero me ha caído un andamio encima. Moviéndolo, no sé qué es lo que pasó, que colocando el andamio se salió una rueda de las que tenía y me cayó el andamio encima y casi acaba conmigo, pero salí de esa. Eso me pasó en Madrid. Has contado antes que el molde puede llegar a pesar 2 toneladas con los materiales. ¿Cuál es el peso de una estatua terminada? Porque entendemos que no son macizas. No. Las estatuas en bronce, cuando se terminan, por muy grandes que sean, se funden en piezas, porque la vasija, el crisol, la vasija que contiene el bronce, cuando se calienta tiene que tener unos kilos, ¿no? Y esos kilos luego hay que volcarlos a mano entre 2 operarios y tienen que llenar una pieza en bronce que puede ser parte de la espalda, o puede ser la espalda y el pecho, o la cabeza, y como son esculturas muy grandes, eso va a tener muchos kilos de peso. Entonces estas esculturas se hacen en piezas y luego en fundición se ensamblan, se sueldan, se repasan lijándolas y se cincelan, se hacen los detalles a mano. De manera que tú cuando ves el monumento tú no vas a ver ninguna pieza, lo vas a ver todo completo como estaba en el barro, ¿no? Y esa es la... ¿Todo ese proceso te encargas tú? Sí. No, el bronce ya es la fundición. Pero luego tú fusionas las piezas, las cincelas, las Sí, pules. yo ahí colaboro con la fundición. Hay piezas que las he terminado yo directamente, pero cuando trabajas con una buena fundición y tienes operarios de primera categoría, te tienes que fiar de ellos también, porque tú ya estás trabajando, estás haciendo otro encargo, estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, tienes tu fundición, digamos. Sí. Mi labor es el crear las esculturas y hacerlas en barro y que ya pase a la persona que saca el molde y de ahí a la fundición. Y cuando ya está la pieza físicamente, pues esa pieza se aparta y se prepara para que pueda ir al destino final, al cliente, ¿no? Después, el proceso obviamente es montarlo y el transporte es seguramente una de las partes más delicadas. Depende. ¿Se te ha roto alguna vez el transporte? A ver, en el transporte... Porque eso puede ser... Sí, hay que tener cuidado porque pueden golpear la escultura, pero al ser esculturas en bronce, las esculturas en bronce son muy resistentes, ¿no? Muy resistentes y no sueles tener problemas con los transportes. Si fueran en piedra ya sería otra cosa. Pero el bronce es el material que más me gusta a mí porque es el más duradero y si la escultura no la agreden, no la atacan, no tienes problema con ello. Hoy con la tecnología están saliendo nuevos materiales, cada vez más resistentes, de menos peso. Sí. No sé si tú como artista has probado alguno nuevo, sabes que hay alguno en marcha, o se acercan a vosotros quizá a algún científico para que probéis estos materiales. ¿Ha ocurrido esto algo? ¿O investigas a ver con qué se puede trabajar ciertos temas? ¿O prefieres ceñirte a lo clásico? No, a mí me gusta ceñirme a lo clásico. Para mí la piedra, o sea, el mármol, la piedra, el bronce, la madera, son mis materiales favoritos, ¿no? También se pueden, si son esculturas de pequeño tamaño, pequeño formato, se puede fundir en plata. Antiguamente se hacía en orfebrería y demás, ¿no? Pero los materiales modernos que están saliendo, los poliésteres y todo esto, no tienen la calidez como obra definitiva para mí. Yo lo respeto, la gente lo hace y si les parece bien, a mí me parece bien también, pero a mí me gusta, sobre todo para la calle, que sean más materiales resistentes, el bronce y la piedra. Me preguntan desde Control, ¿cuál es tu escultor por antonomasia o el mejor escultor de la historia? Has contado alguna referencia, pero no sé si quizá por encima de eso tienes alguien que diga, este es inalcanzable. Hombre,
A mí escultores extranjeros, Bernini me encanta. Escultores del siglo XX en la línea de Juan de Ávalos, de Arno Breker, Mariano Benlliure, Agustín Querol, son escultores españoles, todos, y a mí me gusta nuestra tradición, ¿no? Mediterránea. Y en España pues ha habido escultores muy buenos, que me han gustado mucho. Y luego desde el tema sentimental, pues mi padre, lógicamente, ¿no? Pero porque era un creador inigualable en lo suyo. Mi padre tenía muchísimas ideas y las plasmaba y era maravilloso en lo suyo. Y eso es cierto, es así. Y no sé, la verdad es que me recuerdo a mi padre y veo eso, ¿no? Que luego te das cuenta de que hay cosas pues que dan pena. Era una gran persona, le han quitado esculturas que tenía en la calle y a mí me entristece todo esto mucho, ¿no? ¿Y eso porque por cuestión política, cambio de época? Sí, porque en España tenemos complejo de talibanes y a la gente le gusta la iconoclastia, o sea, ir destruyendo cosas que hicieron otros, que es una cosa que no comprendo yo, porque en Francia está llena de esculturas a Napoleón y no pasa nada. Aquí tenemos obras hechas por los romanos, que fueron invasores, que no trajeron nada más que desastres, ¿no? a la península. Es una forma... Sí, según la retórica oficial, claro, sí. Y no destruir el sustrato íbero. Y sin embargo, pues estamos orgullosos del Y acueducto de Segovia. Ahí está, o sea que y disfrutamos de ello. Sin embargo, yo pienso que la escultura es el fruto de una época. Es una época que ha pasado y que debe de estar ahí para que la gente conozca y pueda estudiar esa época y sepan que ha existido eso, ¿no? Y se debe de respetar. O sea, yo he estado en el Ayuntamiento de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca, en las escaleras, tiene unos escudos con los escudos de la República que vivieron la Guerra Civil, con la bandera republicana en una vidriera, ¿no? Y allí siguen. Y no pasa nada. No, y siguieron 40 años después de la Guerra Civil y allí están hoy en día. Y me parece fabuloso que se respete la obra de ese artista republicano que hizo aquello, ¿no? O si republicano se dice porque vivió en esa época y trabajó en esa época. Republicano de la época. Claro, o sea, era un artista de esa época. Un artista no debe de tener ideología, debe de tener sentimiento y ya está. Los que buscan la ideología en un artista son los políticos, ¿no? Exacto. Los políticos son los que buscan esos tejemanejes porque necesitan apoyar su política en algo. Ahora te preguntaré por el tema de los políticos con motivo de tu más reciente polémica escultura. Pero antes me gustaría preguntarte, has hecho de todo, ¿qué 2, 3 estatuas o qué 2, 3 temas te gustaría tratar que hasta ahora no lo has podido hacer? Bien sea porque no te han encargado, bien sea porque no has tenido tiempo. A ver, a mí me gustaría, lo tengo ahí clavado desde hace muchos años, hacer un monumento en homenaje a los héroes de la batalla de Trafalgar. Lo que pasa es que, no sé por qué, parece que solamente tenemos que hablar de victorias, como si los compatriotas que han muerto en batallas, y porque quien muere en una batalla no sabe si gana o pierde, muere, ¿sabes? Entonces, Churruca y todos aquellos grandes marinos que fueron los mejores de su época dieron la vida por su país y por su patria en aquel momento y no tienen un monumento digno de ellos, ¿no? Y para mí son tan héroes ellos como el que gana una batalla. Es así. Y lo tengo clavado. Me encantaría hacer un monumento a los héroes de Trafalgar centrándome en Churruca. Nunca harías un barco a escala 1:3, ¿no? Entiendo. Como te tengas que poner, si haces estatuas de 3 metros, hacer un barco... No, hombre, sería complicado. Claro, sí. Pero no estaría mal. Tendrías trabajo para toda tu vida, me parece. Ahora que está de moda esto del feminismo,
No sé si tienes alguna mujer pendiente. A ver, María Pacheco también es un personaje que me gusta mucho. Yo estoy viviendo en la provincia de Toledo, ¿no? Y siempre me ha atraído el tema de los comuneros castellanos, la guerra de las comunidades. Hice un monumento a la Fundación de Castilla, yo soy castellano, y me gusta todo ese tema mucho, ¿no? Y María Pacheco merece una estatua. Entonces también es un personaje femenino que me gusta. He hecho a Isabel la Católica, he hecho En pantalla. a Isabel la Católica, hice también un monumento de Beatriz Galindo, que fue aquí está, Beatriz Galindo. Y siempre la escultura femenina me ha gustado mucho porque la mujer es fundamental en la historia, en la historia y para la humanidad, ¿no? Y siempre me gusta representarlas. Y la de María Pacheco sería uno de los personajes que también me gustaría hacer. Has hablado antes de políticos. Tu estatua de la Legión, bueno, del soldado legionario, era estatua necesaria por recordar a uno de los cuerpos más reconocidos y más queridos por los españoles, pero que ha causado bastante revuelo. Sí. No sé si tanto por la estatua en sí, sino quizá por ciertas declaraciones que, si te parece, las vamos a recordar. Esto es lo que decía, bueno, un momento de la inauguración de este monumento, y esta es una parte de las declaraciones que hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Vamos a escucharlo. Madrid, capital de la nación, rinde hoy homenaje y gratitud a todas las Fuerzas Armadas y en especial a la Legión Española, cuerpo ejemplar por su heroísmo a lo largo de sus ya 102 años de historia al servicio de la defensa de la unidad y la soberanía de España. Permítanme comenzar dando las gracias al autor de esta extraordinaria escultura, de este gran trabajo, que es Salvador Amaya, al pintor Augusto Ferrer Dalmau, sobre cuyos bocetos se pudo ejecutar esta escultura, y muy especialmente a la Fundación Museo del Ejército por la generosidad de donar esta escultura del legionario a la ciudad de Madrid. Todos somos conscientes de que en Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero eso no quiere decir que en Madrid desde hace tiempo se rinda también tributo de admiración hacia la Legión. Y estos reconocimientos están a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid. El barrio del Tercio en el distrito de Carabanchel, la calle dedicada al fundador de la Legión, General Millán Astray, al comandante Fontanes, al legionario Queija de Vega, y también la que recuerda la gesta y la heroicidad del cabo Suceso Terreros, héroe del bloqueo de la muerte en 1921, apenas un año después de la creación de la Legión. Bueno, como ven ustedes, unas declaraciones nada extrañas en una sociedad normal, un político inaugurando una estatua y honrando la memoria de aquellos a los que representa. Pero como vivimos en un país nada normal, en el más sentido de la palabra, la polémica surge cuando la izquierda toma estas palabras de José Luis Martínez Almeida y, como no, las pervierte. Esto es lo que decía Mar Espinar por el Partido Socialista. Tiene que demostrar la misma pasión que demostró ayer hablando de Millán Astray cuando tiene que hablar de Almudena Grandes, cuando tiene que defender los intereses de todos los madrileños. Le pido que esa pasión que ayer se le vio la demuestre también por la ciudad de Madrid y por todos sus vecinos. Desde luego, cuando eso lo haga, estoy seguro de que las cosas irán mucho mejor, y eso es lo que a mí me importa. Bueno, Salvador, vemos esa mezcla que tú decías de políticos. Ciertas declaraciones levantan ampollas. No puedes hablar de Millán Astray siendo fundador de la Legión y uno de los responsables de que tú hayas hecho esa estatua, en gran parte, que además lo has hecho por encargo. Sí. Pero luego la izquierda, como todo, lo tiene que pervertir en gran parte, en este caso se lo quiere llevar a su territorio. Tú, como artista, ¿cómo ves desde fuera? Porque tú recibes un encargo y lo haces, pero ves que después los demás se pegan. ¿Cómo ves eso desde los toros desde la valla? ¿Cómo se ven? Hombre, yo entiendo que Mar Espinar tiene que vender eso de cara al público, porque ella necesita que la voten para estar en el puesto que ocupa y ganarse la vida, porque ella se tiene que ganar la vida con el voto de la gente, ¿no?
pero realmente el monumento a la Legión es un monumento encargado por la Fundación Museo del Ejército, y la presidenta de la Fundación Museo del Ejército es la ministra de Defensa. Entonces, lo que tenía que hacer Mar Espinar es ponerse de acuerdo con la gente de su partido y, antes de hablar de algo, informarse. El monumento a la Legión Española está hecho por suscripción popular. Lo ha pagado el pueblo, el monumento. Muchos de los que han pagado ese monumento son socialistas también. Entonces, ella, si quiere un monumento a Almudena Grandes, lo tiene muy fácil. Lo único que tiene que hacer es no gastar el dinero del pueblo, el dinero de los impuestos, y preparar una suscripción popular y hacerlo. Y a ver cuánta gente pone dinero para hacer ese monumento a Almudena Grandes, y lo que le importa al pueblo, a Almudena Grandes. No hay más. Y si quiere contar con mis servicios, yo no tengo ningún problema en colaborar con ella. Eso es una buena respuesta, porque seguramente a día de hoy muchas de las cosas que se están haciendo con nuestro dinero no se harían con dinero privado. Eso lo tengo muy claro. Hombre, yo estoy a gusto de que mis monumentos últimos estén hechos con dinero privado, con dinero de instituciones y con dinero del pueblo, porque el otro día vi una noticia de que en Canarias había 2 ancianos que el hombre dijo que no tenía dinero para meter a su mujer en una residencia de ancianos, y que el único camino que le quedaba a él, porque la mujer tenía Alzheimer, era suicidarse, para que el Estado se encargara de ello, ¿no? Y yo veo que se está tirando mucho dinero público en cosas cuando se están dejando de hacer cosas sociales muy importantes. Toda la razón. Otra de tus estatuas recientes, que también costó mucho, si no me equivoco, no me refiero a hacerla, sino que se llevara a cabo y que se pudiera poner en público, fue la de los héroes de Valor, de Filipinas. ¿Por qué crees que esto levanta tantas ampollas, siendo figuras de parte a los soldados anónimos, ¿no? Sí. Es decir, que tampoco estás cogiendo a alguien en concreto, no es el general Franco, no es Millán Astray, es un soldado anónimo, como tú decías, gente que murió para que estemos hoy aquí nosotros, ¿no? A ver, los héroes de Valor eran soldados de reemplazo, en muchos casos eran soldados que fueron al combate, a la guerra, porque no tenían 2.000 pesetas de entonces para librarse de todo esto, y precisamente el monumento a la Legión se ha hecho porque fue un cuerpo profesional que se creó para evitar que soldados de reemplazo fueran a la guerra de África, que estaban cayendo muchísimos, ¿no? Así que bueno, que yo estoy orgulloso de que estas esculturas estén en la calle, estoy orgulloso de la labor que estoy haciendo, y no entiendo a los políticos, más cuando... Creo que no eres el único. No los entiendo, y luego que determinados medios estén aprovechando la circunstancia para meterse con todos estos hombres que lo que han hecho ha sido dar la vida por su patria, ¿no? La Legión, y evitar tantas muertes. Has hecho muchas estatuas, hemos dicho. Por si ahora mismo a alguno de los espectadores le pica la curiosidad, ¿dónde se pueden encontrar muchas de estas obras? Tenemos Blas de Lezo en la Plaza de Colón de Madrid. Tenemos a los héroes de Valor al lado de la Plaza del Conde de Valle Suchil. La Plaza del Conde de Valle Suchil. Tenemos a la Legión. La de la Legión, ¿dónde exactamente? La Legión está en la calle Vitruvio, enfrente de la Plaza San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. ¿Dónde encontramos a Isabel la Católica? En Navalcarnero. ¿Qué más? Sigue contándonos. Pues mi próxima obra será el monumento en el que estoy trabajando, que es el monumento a los tercios, que son los españoles que fueron a luchar a Flandes en el siglo de oro, en aquella época, que también representados están las lanzas de Velázquez, ¿no? Y es un monumento que también se está haciendo por suscripción popular, que quien abandera esto es la Fundación Arte e Historia Ferrer Dalmau, que será la encargada de terminar con este monumento. Se ha hecho por suscripción popular, pero... Si no me equivoco, eso va a ser enorme. Es un monumento de 4 figuras, sí. Es un monumento de 4 figuras. Y es un monumento en el que estoy trabajando. Según voy avanzando, pues se van ampliando. Claro, se hace primero el capitán y se funde. Y luego se hace el piquero, y así, según vamos avanzando con los fondos y las empresas hay empresas que han fallado, hay otras empresas que están aportando,
y es un camino arduo, ¿no? Conseguir todo esto. Pero bueno, tenemos fe y tenemos esperanza de que todo esto se pueda tener terminado para la mitad de la legislatura que viene. Estaremos hablando de 2026. Sí, 2025, 2026, una cosa así, y se pueda colocar el monumento en Madrid, en el emplazamiento que está destinado al Paseo de la Castellana. Has dicho algo que, bueno, pues también por si los oyentes, los espectadores les gustase o les gustaría aportar, ¿hay alguna forma de colaborar? Sí. ¿Tienes una web, tienes un sitio donde se puede entrar para decir, oiga, esto es lo que aporto, 50, 100 euros, 200? Sí, ahora mismo la suscripción popular sigue abierta y la Fundación Tercio de Extranjeros, en su número de cuenta, en su cuenta corriente, se puede hacer una aportación diciendo que es para el monumento a los tercios de Madrid y a través de ellos se puede hacer la aportación. Fundación Tercios de Extranjeros. Fundación Tercio de Extranjeros. Están en Málaga, sí. Tiene una web, se puede acceder. Sí, sí, tiene una web, se puede acceder en la Fundación Tercio de Extranjeros y son los que ahora mismo están recogiendo por medio de transferencia bancaria y demás los fondos para hacer el monumento. Y luego también está la Fundación Ferrer Dalmau, que son los que recogen los aportantes de empresas privadas y de empresas más grandes que hacen aportaciones porque claro, esto es un monumento que se hizo una primera aportación popular, pero claro, es un monumento muy ambicioso, con muchas figuras, un pedestal, habrá que hacer cimentación, estudios, arquitecto, y es un monumento que requiere mucha inversión, mucho dinero. Pues Salvador Amaya, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por traer. Gracias también por tu obra. Si no hubiera sido tú, habría que inventarlo, así que tenemos suerte de que estés aquí con nosotros. Mucha suerte en el futuro y cualquier cosa aquí nos tienes. Muchísimas gracias a vosotros. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Como decía al principio, si no sabían de qué estábamos hablando, pues ya le ponen cara a uno de los escultores más importantes de nuestra época y además español, como tiene que ser. Culpable, entre comillas, de Blas de Lezo, la reina Isabel la Católica y otros tantos por venir. Así que ahora cuando vayan a ver estas estatuas ya sabrán al menos quién es el responsable. Y como le estamos diciendo, formas de apoyar por suscripción popular para su obra, ya que como también les estamos diciendo, apoyo institucional parece que bastante poco. En fin, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.